Bueno, y comenzamos el programa no hablando aquí con Hernán de todo lo que ha dejado este fin de semana y estos cambios de alguna manera que tienen que ver con el Ministerio de Economía, ¿no? Sí, tiene que ver más que nada con el nombramiento de Silvina Batakis, bueno, y una serie de sucesos concentrados, decíamos, en una especie de fin de semana salvaje, pero que ya venía desencadenándose para aportar algunos elementos que salgan más allá de la coyuntura, no despegados de la cuestión política. Tenemos en línea a Julio Gambina, es docente, economista, ¿no? Siempre con una visión que aporta elementos que quizás salen de lo que es la agenda vertiginosa y que siempre, bueno, Julio se lo puede seguir en su blog, siempre interesante. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bien, y en este rompecabezas, ¿cómo está la cuestión? En esta especie de ajedrez, ¿no? Si lo tomamos como una pulseada con la intención de un gobierno que quiere, por ejemplo, dentro de la complejidad del plano económico, acomodar los precios. Bueno, habrá que ver si ese tema, la inflación, la suba de precios, que es el principal problema que ve la población en la Argentina, sobre todo la población más empobrecida, 40-50% de la población sufre el tema de precios en nuestro país. La cotidianeidad se hace cada vez más difícil. Bueno, habrá que ver qué trae bajo el brazo la nueva ministra designada. Por ejemplo, medidas muy concretas como aplicación de retenciones para evitar el impacto de la suba de precios internacionales en el mercado local es un instrumento de política económica que se desestimó por parte del ministro renunciante. No es solo una decisión de Martín Guzmán, sino que era, entiendo, una decisión del Poder Ejecutivo en su conjunto. Lo mismo que no se han aplicado mecanismos de aplicación de la ley de abastecimiento, por ejemplo, que tiene que ver con controles de precios y evitar remarcaciones indiscriminadas. Una tarea en que el Estado está muy poco fortalecido para llevar adelante esos controles, pero que una decisión de involucrar a la población, a los trabajadores, a las trabajadoras, podría impedir esa multiplicidad de remarcaciones que sufrimos cotidianamente. Digamos, no ha habido voluntad hasta ahora de contener esta lógica específica de la Argentina, porque, ojo, ahora aparece el problema del crecimiento de los precios a escala mundial que impacta en la economía local, pero el problema inflacionario viene de antes en la Argentina y le suma los problemas de la economía mundial. Todo tiene que ver con la capacidad de disciplinar a la sociedad con poder. Digamos, cuando uno mira los índices inflacionarios de cualquier país vecino, ni siquiera hablemos de Europa, Estados Unidos u otros territorios. O de Bolivia, ¿no? Que es el gran ejemplo. Exactamente. Bolivia es el mejor ejemplo porque ahí no hay una lógica, vamos a llamarla de tipo neoliberal, de consenso en el ajuste. Hay un manejo de apropiar la renta hidrocarburífera por parte del Estado, porque cuando uno mira el origen de la solución boliviana es la reversión de la apropiación de la renta del suelo, especialmente la renta hidrocarburífera. Si antes de Evo Morales en el 2006 las empresas se llevaban el 80% y el Estado el 20%, lo que se hizo el 1 de mayo del 2006 es anunciar una reversión exacta de esa situación. El Estado se apropia del 80% y las empresas se quedan con el resto. Y con ese excedente apropiado por el Estado se generaron obras de infraestructura, procesos de distribución del ingreso, mejora de la calidad de vida de la población y estabilización de las cuentas macroeconómicas. Bueno, Argentina no ha tenido capacidad de disciplinar al poder económico e incluso no ha tenido visión de instalar en la agenda una reversión de los temas estratégicos. Por ejemplo, energía. Acá se discute cómo quitar subsidios o incrementar las tarifas que paga la población, en vez de discutir la política energética en su conjunto. Y a lo mejor lo que hay que hacer en el país es revertir
una lógica privatizadora que empezó en los años 90 y que se mantiene hasta el presente. Y no se reconoce que el gran fracaso de la Argentina es el cambio de una estrategia energética. Estoy pensando en lo que era yacimientos petrolíferos fiscales, lo digo con ese nombre, no con YPF, porque YPF es una sigla de fantasía, no quiere decir yacimientos petrolíferos fiscales, como fue el origen del impacto de la gran petrolera argentina que influyó en la construcción de las políticas petroleras de muchos países de América Latina. Bueno, hoy revertir esa situación sería ir contra la presencia del capital externo en YPF, ir en contra de una lógica de potenciación de un modelo productivo de producción, extracción y exportación de hidrocarburos no convencionales, donde, bueno, claramente Neuquén es territorio principal de esta estrategia, que tiene en origen una negociación secreta con una transnacional de mucha historia en la Argentina, hoy llamada Chevron, pero que remite a episodios nefastos de la historia económica, política en la Argentina. Una pregunta sería, ¿cuánta energía necesita el país para reconstruir un aparato productivo que tenga en cuenta las necesidades alimentarias y de empleo de la población empobrecida en el país? Y con la decisión política también de que esa distribución de la energía llegue a cada habitante, Claro, ¿no? Que no sea una cuestión que se sustituya y que se esté parado como sucede aquí, ¿no? Arriba de la mayor reserva, de una de las mayores reservas de gas del mundo, y a pocos kilómetros o a pocos metros, y inclusive hay problemas para que la gente se calefaccione con seguridad. Porque la lógica es producir, exportar, obtener divisas, y esas divisas lamentablemente son para cancelar una hipoteca impagable que condena a la Argentina en principio por los próximos 10 años, según plantea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí hay un tema clave también. Hablábamos de energía, pero el ministro de Economía llegó con un diagnóstico al país que primero había que renegociar la deuda con los privados, con el fondo, ahora se venía la del Club de París, y a partir de ahí pensar en tranquilizar la economía. Diagnóstico erróneo. Es el mismo erróneo diagnóstico de Mauricio Macri, que imaginó que con el fondo había solución. O como De la Rúa planteó en su momento el blindaje en diciembre del 2020, traía las soluciones para la Argentina. La Argentina estalló en el 2001, Mauricio Macri hizo el acuerdo con el fondo en el 2018, entraron 45.000 millones de dólares que por puertas giratorias salieron, y la Argentina estalló. No hubo perspectiva de llegada de inversiones, crecimiento de la economía, y el diagnóstico de la coalición gobernante ejecutada por Martín Guzmán también fue errónea, y la mejor prueba es que el Fondo Monetario da el acuerdo a la auditoría del primer trimestre diciendo las cuentas macroeconómicas están bien, Argentina hizo los deberes. Lo que termina el 30 de junio, segundo trimestre, el fondo muy probablemente vaya a decir lo mismo, pero ¿cuál es la sensación que hay en las trabajadoras, los trabajadores, los pequeños empresarios, pequeños productores? La sensación de las sociedades de desasosiego, de no acuerdo. El crecimiento de los precios afecta a la población más empobrecida, y por eso estalla como crisis política y como discusión entre presidente y vicepresidenta. Y bueno, aparentemente la funcionaria designada que viene del Ministerio del Interior y que viene de una experiencia del Ministerio de Economía en la provincia de Buenos Aires con Scioli gobernador, supone acercar las posiciones de diagnóstico más a la vicepresidencia que hasta lo que ahora sostenía el presidente. Bueno, pero ¿habrá cambio de rumbo en estos temas estratégicos que estamos hablando? Modelo productivo, modelo de desarrollo, condicionante con el Fondo Monetario. Hay sectores del Frente de Todos que plantean revisar el acuerdo con el fondo, y hay una campaña que va a generar una movilización pública el 9 de julio planteando la anulación con el Fondo Monetario Internacional. Claro, cualquier cosa que se haga tiene consecuencias. Nada es sencillo, mucho menos en las condiciones
de funcionamiento de la economía mundial actual, que sigue condicionada por la pandemia, por la guerra en Ucrania, pero un tema de reestructuración del orden económico global que exige también discutir, bueno, ¿dónde se va a insertar la Argentina para pensarse en el futuro? Incluso, ya que hablamos de Bolivia, Argentina tendrá que pegarse más a la estrategia de Bolivia, a los rumbos de cambio que aparecen en América Latina, en el caso de Perú, de Chile, recientemente de Colombia, probablemente en Brasil prontamente. Bueno, ¿cuál es la estrategia de integración? ¿O Argentina seguirá pensando que será la solución de exportar gas no convencional a Alemania, a Europa, tal como surge de los últimos viajes, de los últimos cónclaves internacionales? Bueno, son todos temas que son interrogantes y habrá que escuchar qué trae Silvina Batakis en su primer mensaje, ¿no? Y más que nada, ¿no? Ir viendo el Estado hoy por hoy, el gobierno, vamos a ser más preciso, con herramientas sobre ley de abastecimiento, si bien se conoce, ¿no?, que lo que se ha desmembrado por parte de lo que es el poder del control durante el macrismo no fue remedado por la actual gestión en cuanto a la dimensión que correspondía, también a algunos otros elementos que hay, y con decisión política tiene las herramientas para, no sé si solucionar en el más inmediato plazo, no corto plazo, inmediato plazo, pero sí para encaminar, para marcar un rumbo, una senda. Totalmente. Hay que decir que el deterioro de la capacidad de gestión del Estado o de control no es solo del gobierno Mauricio Macri. En rigor viene desde los tiempos de la dictadura. El eje de la política pública desde el 75-76 fue desarmar lo que se llamó en términos generales el estado de bienestar. Un estado con fuerte intervención en la política pública. Piensen que la vicepresidenta en el mensaje, justo en el momento que se hizo pública la renuncia de Martín Guzmán, estaba hablando de una perspectiva de capitalismo de Estado. Y aclaró, ojo, no soy pro China, pero hay que retomar la planificación del Estado, y dijo, eso fue la tercera posición de Perón. Bueno, más allá de discutir esa lógica estructural de pensamiento, acá la cuestión es que el deterioro de la capacidad de gestión pública de la planificación estatal tiene prácticamente medio siglo en la Argentina. Y recomponer eso va a llevar su tiempo, pero lo definitorio es quién marca el rumbo. Porque sea para el combate a la inflación, o sea para cambiar el modelo productivo. Ejemplo, cuando se anunció el caso Vicentini, la pregunta es, ¿a qué parte de la sociedad se orientó para movilizarla en defensa de un proceso de intervención, expropiación y construcción de una empresa testigo que se oriente a cambiar el modelo productivo agrario? Si se convoca a la población a una movilización, por ejemplo, contra las remarcaciones de precios, porque hay temas estructurales muy de fondo que definen los grandes sectores económicos con capacidad de imponer precios, pero también hay una difusión de la remarcación a nivel micro que es espectacular. Si se generaran condiciones de participación de la ciudadanía, de la población, para coparticipar con ámbitos públicos para el control de las remarcaciones, eso podría avanzar. Por eso no solo es ley de abastecimiento, sino una campaña de movilización popular para contener la voracidad del poder económico. La inflación es, sobre todo, un mecanismo de distribución del ingreso. A los sectores liberales les gusta decir es un problema monetario. No, es un mecanismo de distribución del ingreso. El que puede imponer precios defiende su ingreso. La mayoría de la población no puede imponer precios. Pensemos si los jubilados pueden imponer el precio de su ingreso. Si las trabajadoras y los trabajadores, la mayoría que no está bajo convenio colectivo, están en condiciones de poner el precio de la venta de la fuerza de trabajo. No, establecer precios es una cuestión de poder. Y la sociedad termina concediendo
y por eso la inflación no afecta lo mismo a uno que a otro. Es más, el propio Estado se ve beneficiado con el alza de los precios porque el principal fuente recaudadora es el IVA, y el IVA impacta mucho más a los sectores de menores ingresos que a los demás ingresos. El 30% de la recaudación tributaria argentina es el IVA, por lo tanto la inflación hasta favorece ese acuerdo por reducir el déficit fiscal que la Argentina suscribió con el Fondo Monetario Internacional. Gracias como siempre, Julio, por el contacto y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima, gracias, chao. Julio César Gambina, economista, y bueno, como siempre, una clase del profesor. Le damos una inyección a tus mañanas. Toda la información de la provincia la tenés en Primera Dosis. RTN Radio, FM 104.9, www.rtnweb.gov.ar o bajate la app RTN Neuquén. Primera Dosis.